Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo que es de etapas y promesa en la compraventa. Lo primero que vamos a ver son las etapas de un proyecto nuevo, de un proyecto inmobiliario nuevo. Después, la promesa de compraventa. Para eso nos va a acompañar el abogado Salvador Macruf, quien ha estado en otros capítulos acá en el canal. Después, etapas en las compras de inmuebles usados, que obviamente es muy importante. La inversión inmobiliaria no es ni de cerca solamente propiedades nuevas. Hay un mercado muy grande en propiedades usadas. Entonces, básicamente es etapas y promesa. Vamos a las etapas de un proyecto nuevo en la clásica pizarrita de Paint, ¿vale? Vamos para allá. Bien, cuando se va a comprar un proyecto nuevo, tenemos que entender que hay básicamente tres etapas: blanco, verde y entrega inmediata. Blanco es cuando la propiedad todavía no tiene el permiso de edificación, ¿vale? Todavía eso no está construido, así que está el proyecto en el papel. Verde es cuando ya está el permiso de edificación, o sea, lo que separa blanco y verde es cuando se emite el permiso de edificación y empieza toda la obra. Esto suele ser, la etapa en verde suele ser el grueso de toda la construcción del proyecto inmobiliario. Y al final del periodo está la entrega inmediata. Cuando una propiedad está en blanco y pasa a verde, ¿el nivel de riesgo aumenta o baja? ¿Qué creen ustedes? Obviamente el riesgo es más bajo. Por lo tanto, como hay menos riesgo, acá teóricamente, y ya vamos a conversar más sobre esto, teóricamente hay un alza de precio. Y en la medida en que el proyecto se está construyendo, puede teóricamente tener alzas de precio también. Eso es lo que ha mostrado la teoría hasta el momento. Hay que tener en consideración que cuando el proyecto se va a entregar, no necesariamente estas alzas de precio se van a materializar. ¿Por qué? Porque va a depender de la situación macroeconómica que estemos en el momento. Por ejemplo, si los proyectos se están entregando cuando tenemos una tasa de interés muy alta, es posible que toda esta plusvalía interna que haya tenido la propiedad durante el periodo de construcción no se materialice porque la gente no pueda comprar. Entonces se bajan los precios, las inmobiliarias van a bajar algunas cosas para o dar oferta, etcétera, para poder colocar esas unidades. Entonces, si bien en escenarios normales lo que debería ocurrir de tasa de interés normal, lo que debería ocurrir es que hayan plusvalías en la etapa de construcción, no necesariamente se va a materializar. Insisto, depende mucho de la situación macroeconómica del momento. Pero en generales, en horizontes largos, comprando en blanco, verde, deberíamos tener una plusvalía. ¿Por qué? Porque tenemos mayores niveles de riesgo. Obviamente, al tener más riesgo al comprar en blanco o verde, necesitamos tener un mayor retorno, ¿vale? Ley de finanzas, mayor riesgo, mayor retorno. Ahora, otro aspecto súper importante es que cuando una persona vaya a comprar una propiedad, ya sea blanco o verde, al momento de la compra, tú tienes que tener una preaprobación bancaria. Preaprobación de que eres sujeto a crédito. Entonces, si compraste, por ejemplo, en este punto, antes de comprar la inmobiliaria te va a pedir la preaprobación. Esa preaprobación no la hagas solamente con la inmobiliaria, revisa con tu banco que efectivamente eres sujeto a crédito. Y si compraste en este punto y tienes que esperar todo este tiempo hasta que te entreguen el proyecto, que podría ser perfectamente 2 años, 2 o más, pensemos que la vuelta completa de esto pueden ser 3 años, 2, 3 años incluso. Si tú pierdes tu capacidad de crédito en el trayecto, podrías no poder comprar el departamento. Entonces es súper importante cuando estás comprando en blanco o verde y te dan esa prueba de aprobación bancaria, primero que la pidas con tu banco y segundo que mantengas tus condiciones crediticias, porque si la pierdes en el camino podrías no poder comprar la propiedad. O sea, es súper importante también revisar qué pasa con la promesa. Cuando tú firmes la promesa, cosa que vamos a conversar con Salvador Macluf un poquito más adelante en este mismo módulo, ¿vale? Pero es sumamente importante eso. Hay que tener en consideración que la preaprobación bancaria, que te van a decir que eres sujeto a crédito y tú podrás hacer simulaciones, van a estar con la tasa de ese momento que estés comprando, que no necesariamente van a ser las mismas condiciones de entrega inmediata, ¿vale? Entonces es súper importante también entender eso, que pueden haber factores de cambio de tasa importantes. Hay muchos inversionistas que no les gusta la compra acá ni acá precisamente porque tenemos condiciones macroeconómicas inciertas. Entonces ahí cada uno tiene que sopesar. Respecto del pago del pie, muchas inmobiliarias te permiten pagar el pie en cuotas durante todo este periodo de tiempo, ¿vale? Puedes pagar el pie en 18, 20 cuotas y eso hace que para muchas personas sea más fácil comprar proyectos en blanco o verde, más que nada, más que por el proyecto en sí, por las condiciones comerciales de compra, porque estás comprando el pie en cuotas. Cuando estás comprando en entrega inmediata, tienes que disponer del pie. Ahora, hay algunas inmobiliarias que te pueden dar algunas facilidades en entrega inmediata, ¿ya? Pero eso ahí depende de la inmobiliaria y cuando estás comprando un proyecto usado, básicamente tienes que tener el pie aquí, completamente al momento de comprar, ¿vale? Entonces, para resumir esta parte, acá tenemos mayores niveles de riesgo,
pero tenemos mayores facilidades comerciales. Cuando estamos en entrega inmediata, tenemos menos nivel de riesgo a nivel de tasa, pero necesitamos tener mayor pie juntado, ¿vale? Entonces, ahí hay inversionistas que prefieren blanco-verde, asumiendo ese mayor riesgo, entendiendo que no necesariamente pueden materializar esa plusvalía dependiendo de la condición macroeconómica, y hay otros que van a preferir la entrega inmediata porque saben perfectamente cuáles son las condiciones de tasa, pero ya no tienen esa plusvalía potencial de haber comprado blanco-verde. Ahí cada uno tiene que decidir qué cosas le gusta más. Los proyectos usados son muy parecidos a entrega inmediata. Tienen algunas diferencias que ya las vamos a ver ahora mismo. Vámonos con Salvador. Bien, amigo mío, la primera pregunta. ¿Qué es y para qué es una promesa compraventa? Es una gran pregunta. Podrá sonar que es algo muy básico, pero hay que entender de que hay contratos que que uno no puede suscribirlos en el presente o no quiere suscribir en el presente, y uno puede prometer que lo va a celebrar, que lo va a suscribir o firmar en el futuro. Hoy día en Chile la promesa de compra, la promesa en general es un contrato que está permitido para la mayoría de los contratos. Fíjate, uno puede prometer firmar un contrato de arrendamiento, uno puede prometer comprar un inmueble en el futuro, uno puede prometer constituir un derecho real de hipoteca o un usufructo. Por lo tanto, podríamos decir que el contrato de promesa es un acto en virtud del cual dos o más personas se obligan a realizar o suscribir un contrato en el futuro. Supongamos que yo estoy comprando un departamento nuevo y lo estoy comprando, vamos a poner varios escenarios, pero el primer escenario lo estoy comprando en blanco o verde. Hay una firma de promesa. Efectivamente. Desde el punto de vista legal, no existe el concepto de promesa o de blanco o verde, sino más bien ha sido la costumbre inmobiliaria quien ha señalado que cuando existen los planos y o permiso de edificación aprobados por la Dirección de Obras Municipales, se entiende que es una promesa de compraventa de un inmueble en blanco. Y cuando está en verde es cuando este inmueble ya se está construyendo. Para el derecho en general existe solamente el contrato de promesa de compraventa. La pregunta que tengo ahora es, por ejemplo, si yo estoy comprando un inmueble con una inmobiliaria que lo van a entregar en 1 año y medio, 2 años más, que puede estar en verde para efecto de la industria inmobiliaria, pero es un contrato compra-venta para efecto legal. ¿Qué cláusulas debería yo fijarme y que son muy importantes que tiene que tener esa promesa para en el fondo no verme perjudicado frente a alguna eventualidad? Y la otra pregunta es si la inmobiliaria me puede imponer la cláusula que ellos quieran. Son grandes preguntas. Vamos a partir por responder la segunda. Todo acuerdo o pacto de voluntades es eso, es decir, que yo debo dar mi conformidad o estar de acuerdo con lo que estoy firmando. Muchas inmobiliarias que hemos visto presentan un contrato de promesa y dicen que eso no se puede modificar. Y eso se llama un contrato de adhesión, en el cual usted puede estar de acuerdo en el total o aceptarlo o rechazarlo. Y eso es incorrecto. ¿En qué sentido? Que la persona que va a comprar un inmueble siempre debería asesorarse por un abogado experto que pueda ver y revisar desde lo básico, porque hay errores en lo básico, en la individualización de las partes, de la empresa, del inmueble. Por lo tanto, esto es un acuerdo de voluntad y usted puede expresar su conformidad o disconformidad y tiene que entrar ahí a negociar. Y las cláusulas, generalmente las que más traen problemas, y hay que revisarlas siempre, es que en muchos casos la promesa de compraventa no establece una fecha en donde deberá firmarse la compraventa. Te pongo un ejemplo. La compraventa deberá decir que a más tardar el contrato prometido, la compraventa se deberá firmar en el mes de marzo del año 2025. El 90% de las promesas que nosotros hemos visto, ya sea para recuperar el pie o para demandar a las inmobiliarias, no dice eso. Y los clientes nos dicen, no, ¿sabe qué? El ejecutivo de venta dijo que me lo iba a entregar en marzo del 2024. Ya, yo le digo, perfecto. ¿Eso está escrito en alguna parte? No, fue solamente verbal. Entonces, generalmente las personas no leen lo que están firmando. Y la clave de esto es que cuando uno firma una promesa de compraventa, uno se está comprometiendo con todo su patrimonio presente o futuro al cumplimiento de lo que estoy firmando. Y muchas veces por desidia, por desconocimiento o por flojera, las personas no leen eso. Entonces me dicen, no, Salvador, ¿sabe qué, abogado? Me tenían que entregar el departamento a tal fecha. No, les explico yo. La cláusula dice que se deberá firmar la compraventa, por ejemplo,
a los 30 días siguientes en que se emita el certificado de recepción definitiva de las obras por la Dirección de Obras Municipales. Y eso puede ser en marzo de 2024 o en marzo de 2025 o en julio de 2025. También la cláusula que señala el tema de que cualquier controversia será resuelta por un árbitro, también habría que eliminarla porque eso es una barrera de entrada que nos puede costar 1 millón, 2 millones o 3 millones de pesos solamente iniciar un proceso judicial. Esas dos cláusulas son las que más traen inconveniente y también el tema de las multas, Álvaro. Perfecto. Respecto a las multas, porque cuando se firma la promesa suele dejar una una garantía, por ejemplo. A mí me ha pasado eso, que hay una garantía que se está dejando de que efectivamente vamos a comprar el inmueble. En algunos casos, sobre todo entre privados, cuando no se, digamos, no se incluye una inmobiliaria, primera vendedora, se estila mucho dejar un documento, un cheque, lo que no correspondería, podemos verlo en otra clase, o también un depósito a la vista, o un depósito a plazo para que genere intereses, que generalmente es de un 10%. Puede ser de un 5% del precio total de venta, sí. Puede ser de un 10%, sí. Puede ser de un 20%, sí. Lo que las partes acuerden. Y en el caso cuando tú vas a comprar en verde o en blanco, hay que tener mucha precisión en cómo se redactan las cláusulas de salida. Muchos clientes nuestros piensan que ellos pueden salirse en cualquier momento y eso es incorrecto. Dependerá de cada una de la redacción de las cláusulas porque eso es muy importante. Usted se está obligando. Por lo tanto, cuando usted vea un aviso, puede pagar que diga solamente puede reservar con 200.000 pesos o puedes pagar el pie de entrada en 60 cuotas. Por más llamativo que sea, hay que ser muy cuidadoso y antes de firmar, nuestra recomendación es que todo esto sea revisado por un abogado especialista, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Nos ha tocado casos de personas que pagan el pie de 5, 15, 20, 30 millones de pesos y muchas veces esos pies de entrada lo van a perder porque ellos no están cumpliendo con su obligación que es firmar la compraventa. Por lo tanto, no siempre usted va a poder recuperar el pie. Entonces, la primera recomendación siempre con un especialista y la segunda recomendación es que hay que asesorarse durante todo el proceso. Perfecto. Que si yo me comprometo a comprar con una inmobiliaria un departamento en mayo del 2025 y en el trayecto pierdo mi capacidad de crédito, que es algo que es común, personas pueden perder el trabajo, etcétera. ¿Qué se puede hacer ahí con la promesa? Tenemos Mira, promesa firmada y llegamos a ese punto. tú tocaste un tema clave porque lo que estamos viendo en el país, producto de la inflación de los últimos 4 años, que no lo habíamos visto desde la década del 70 o principios de los 80, con el aumento de la tasa de interés establecida por la política monetaria del Banco Central, unido al aumento del desempleo y a la reducción de los plazos para la promesa, que llegábamos a los 30, después 20, 15, porque no hay mucha confianza, ¿cierto?, en el mercado, hace que hoy no soy sujeto de crédito versus lo que yo firmé hace 24 meses. Entonces se está dando que hay miles de promesas hoy día que se están dejando sin efecto y eso se ha traducido en el mercado inmobiliario que nunca se había visto en Chile, nunca en la historia de Chile tantos inmuebles disponibles para entrega inmediata. Y por eso también hay tantos ofertones de descuentos de 8, he visto 8, 12, 15, hasta 20 millones de pesos para las personas que tienen hoy día capacidad de crédito. Por lo tanto, lo primero que todo es asesorarte con un abogado a efectos de ver si hay una cláusula de salida, negociar con la inmobiliaria o iniciar un procedimiento judicial. Cada caso es diferente al otro. Lo importante es que ustedes sepan que tienen derechos y pueden ejercerlos para que hoy día el patrimonio que ustedes han invertido, sobre todo en el pie de entrada, no se vea menoscabado al 100%. Siempre hay que intentar buscar hoy día una solución. Fíjate, Álvaro, que hay promesas de compraventa que uno puede decir, ¿sabes qué? En el caso que yo pierda mi empleo, tenga un accidente, tenga una enfermedad, se respetará este tipo de situaciones. O sea, al momento de firmar uno también tiene que ponerse en el futuro de qué es lo que hoy día pudiera pasar. Porque muchas personas hoy día están reservando departamentos, bodegas, estacionamientos, etcétera, pensando que en el futuro van a tener capacidad de crédito. Pero hay que recordar que el sistema financiero, la banca y las instituciones tienen un registro histórico. ¿Es ilegal? Pues, sin duda que es ilegal. Tendrían este registro histórico en donde aparecen las morosidades, los protestos,
cuentas cerradas, etcétera, que uno ha tenido digamos, en su nivel histórico. Por lo tanto, la recomendación también, antes de que usted reserve su unidad, tenga un análisis financiero también con especialistas que se dedican a esto para ver si usted efectivamente va a poder comprar o no esa unidad. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado para endeudarse o para comprometer su capacidad crediticia y su capacidad financiera. Perfecto, perfecto. Sesión de promesa. Yo lo he visto en algunas personas inmobiliarias que dejan la sesión de promesa, permiten hacerlo, hay otras que no permiten hacerlo. ¿En qué consiste la sesión de la promesa? Efectivamente, la cesión de una promesa de compra-venta es, por ejemplo, yo firmé una promesa hace 2 años y con la facultad que diga en la promesa, yo puedo venderla a un tercero. Eso es una compraventa de la promesa. Y eso se estilaba mucho, ahora, hasta hace unos 4 o 5 años, porque claramente cuando usted prometía comprar en blanco, pagaba el pie, iba a tener una plusvalía de un 5, 10, hasta un 25%. Es decir, yo compraba un departamento en 100 y al momento que estuviera entrega inmediata, ese departamento iba a valer 125, por lo tanto, yo vendía mi promesa y hacía un negocio con aquello. Eso está permitido por el ordenamiento jurídico, pero ojo, hay que ver la redacción de la cláusula. En muchos casos está permitido y en otros casos está prohibido. Es decir, dice que el promitente comprador no se le autoriza a ceder el presente contrato de promesa compraventa. Y hay otros que dicen que se autoriza, pero bajo la condición de que la inmobiliaria lo apruebe. Ahora, el gran tema, querido Álvaro, esto se usaba mucho, como te digo yo, hasta 4 o 5 años atrás, pero hoy día nadie quiere comprar esas promesas, porque claramente las condiciones de ese bien inmueble con un 30% de inflación en los últimos 3 años y medio, 4 años, se traduce en que no quieren comprar hoy día esa operación inmobiliaria porque ya no es tan conveniente como antes. Pero en el presente hoy día se puede vender. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una promesa de compraventa que tengo que firmar un crédito hipotecario ahora el próximo mes y no tengo la plata o no tengo la capacidad crediticia? Yo le recomendaría que hiciera la pérdida, parte de la pérdida, es decir, que usted la vendiera la sesión a un menor valor, pero no perdiera el pie de entrada o no perdiera el 100% del pie de entrada. Porque si usted en un mes más no tiene el crédito hipotecario aprobado, dependiendo de cómo esté redactada la cláusula, usted puede perder el 100% del pie de entrada. No sé si se entiende. Importante ese detalle. En entrega inmediata, si estoy comprando una propiedad nueva que esté en entrega inmediata, ¿existe la figura de la promesa? Es una gran pregunta. Yo siempre recomiendo a nuestros alumnos de cursosinmobiliarios.cl, corredores de propiedad, agentes inmobiliarios, que si están las condiciones para que su cliente o usted compre, no hay necesidad de una promesa compraventa. Por lo tanto, si es entrega inmediata, Álvaro, y tú tienes la capacidad de crédito, tienes el crédito aprobado, puedes derechamente hacerlo. Ahora, ¿cuál es el tema? Ojo, por eso digo una gran pregunta. A veces vamos a tener que hacer la promesa de compra-venta, porque recién con la promesa firmada, el banco, la mutuaria, la caja de compensación o las otras instituciones, recién cuando usted firma la promesa, ahí ellos inician lo que es el procedimiento del estudio de títulos de dominio y de la tasación comercial. Por lo tanto, en algunos casos, aun cuando sea entrega inmediata, ese va a ser un prerequisito que usted va a deber cumplir para que la institución financiera le preste a usted el dinero. Perfecto. Vámonos ahora al tema de comprar propiedades usadas, ya no a una inmobiliaria, sino que entre particulares. ¿Cómo funciona la promesa y qué cosas tenemos que ver como compradores? Y después conversamos sobre el vendedor, porque obviamente nosotros también podemos tener propiedades y venderlas. Pero desde el punto de vista del comprador, ¿qué cláusulas deberíamos fijarnos que estén sí o sí en la promesa? Mire Álvaro, yo antes de firmar una promesa recomiendo lo siguiente, que se haga un estudio de títulos preventivo, que se vaya al conservador de bienes raíces y se revise el estudio de títulos de dominio, se revise quién es el propietario o los propietarios, si existe algún embargo, prohibición, interdicción, medida precautoria, algo que limite o que impida que se transfiera el dominio. Se saquen los certificados de rol de avalúo fiscal detallado que lo saca el dueño, se saque el certificado de pago o exención de contribuciones o impuesto territorial y se haga un barrido con un checklist de las cosas más importantes. Entonces, recién cuando vemos que el inmueble está habilitado para venderse,
y el vendedor o quien dice ser el vendedor está habilitado para vender, recién ahí firmo la promesa. Yo no me adelantaría, porque ¿qué es lo que pasa, Álvaro? Las personas generalmente dicen, ¿sabes qué? No, yo pagué el crédito, tengo todo pagado. Pero lo que no se hace generalmente de mutuo propio es que cuando usted paga la última cuota del hipotecario, no alza de inmediato la hipoteca ni la prohibición. Y eso puede demorarse 30 días, 60 días, 90 días. Entonces, antes de firmar la promesa, tenemos que hacer esos procedimientos. No hay que atarantarse. Piano, piano, balontano, con calma y buena letra. Entonces, hacer este estudio de título preventivo y después firmar la promesa de compraventa. Nosotros generalmente, Álvaro, y también antes en Maclufa Abogado de Gestión Inmobiliaria, también lo que hacemos es pedirle al que va a comprar, al promitente comprador, que nos envíe un certificado del banco o de la caja de compensación o de la mutuaria o de la otra institución que diga que el que va a comprar es sujeto de crédito y tiene un crédito preaprobado por X cantidad de UF. Porque si usted está comprometiendo a comprar, tiene que tener esas características. Hecho eso, cumplido toda esta verificación, se procede a redactar una promesa de compra-venta que debe tener cláusulas que son muy similares a las que estábamos viendo. En la promesa interprivado de propiedad usada se usa o se suele estipular una multa del 10% y se pide que las partes dejen un vale vista. Es decir, si la compraventa es de 100 millones, se deja un vale vista de 10 millones, pero nunca es aconsejable dejar un cheque. ¿Por qué no un cheque? Mira, hay fallos de nuestro máximo tribunal, ¿cierto?, que establecen que un cheque es una orden de pago. Tú conoces la ley de cuentas corrientes bancarias y cheque. ¿Y qué significa una orden de pago? Que yo escribo, ¿cierto? El girador páguese a nombre de Álvaro López la suma de 10 millones de pesos. Y el cheque, tampoco existe el cheque a fecha. Usted le puede colocar en el futuro, 90 días, pero el cheque, si yo lo presento a cobro o a depósito, el banco debe proceder a ello. Y la Corte Suprema ha dicho que el cheque de por sí no es una garantía. No es para garantizar nada. Usted no puede dejar un cheque en garantía. Entonces te pongo un ejemplo. Una persona me deja a mí un cheque por 10 millones de pesos como garantía de la promesa. Yo lo protesto, lo presento a cobro y la otra parte le va a decir, señor juez, acá hay una nulidad de la obligación porque el cheque nunca va a ser garantía y el tribunal va a decir es correcto. Ese cheque no es cobrable porque fue dejado en garantía. Por lo tanto, el cheque en garantía no existe. Lo ideal es dejar un depósito a la vista. ¿Qué hago si no lo tengo? Bueno, podremos firmar un pagaré, podemos firmar una letra de cambio, que son instrumentos o títulos de crédito que usted puede protestar, puede informar al sistema financiero, comercial, a la Cámara de Comercio de Santiago, a DICOM, etcétera. Por lo tanto, en estricto rigor no procede. Y esto, querido Álvaro, como tú sabes, está acá en este libro que es el ABC del corretaje de propiedades, donde tenemos un capítulo bastante extenso sobre la promesa compraventa y que también lo mismo que estamos conversando aparece aquí en este libro que pueden revisar en librosinmobiliarios.cl. Aquí va a estar el link, porque yo tengo ese libro muy bueno para todas las personas que le importen temas de inmuebles, que incluso que lo ¿Lo tengan. O leíste, sea, a Álvaro, ver, no? no 100%, porque habían partes, como yo estoy más alejado de la inversión inmobiliaria últimamente, habían partes que no las quería saber, más que no querer saberlas, estaba enfocado en destinar mi energía cerebral a otro Bien, rubro. bien. Y leíste, tienes en tu poder a Don Ramón, ¿cierto? Tengo mi poder a Don Ramón, que de ese va a ser uno de los próximos capítulos de este mini curso, donde básicamente es cómo elegir al arrendatario perfecto. Pero no nos Excelente. adelantemos a ese punto, Muy ya bien. prontamente lo haremos. Desde el punto de vista del vendedor, si yo quiero vender una propiedad y la quiero vender y, bueno, viene la figura de la promesa. Siendo vendedor, ¿qué cláusulas y qué aspectos me tengo que resguardar de que efectivamente estén para protegerme y quizás maximizar mi inversión? Es importante que el que venda no entregue el inmueble hasta que esté inscrita la propiedad a nombre del que está comprando y el que está comprando no pague el precio hasta que el inmueble esté a su nombre. Porque sucede en la práctica, y esto no es recomendable, que yo a la promesa pague un 20%. ¿Por qué? Cualquiera de las dos partes puede morirse en el tiempo entre que firmo la promesa y la compraventa.
el inmueble puede ser declarado bien familiar, lo que es un impedimento o hay que cumplir la condición de que un tribunal de familia me autorice. Puede haber una declaración de interdicción. La justicia me dice, no, Salvador, usted ha sido declarado interdicto por demencia o interdicto por ludopatía o por disipación. Puede haber un embargo, puede haber una deuda de contribuciones. Por lo tanto, y debe quedar establecida la promesa que el precio se pagará solo cuando esté inscrito a nombre del que compra y por ende solamente en ese momento se entregará el inmueble. Fíjate, Álvaro, que si tú entregas el inmueble a la firma de la promesa y hay algún inconveniente, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años para que tú recuperes ese bien raíz y tengas que iniciar un juicio costoso. Por ello, esto es como una línea de tren. Hay que ir quemando las estaciones o más bien quemando las etapas, entiendas, avanzando de a poco. Por lo tanto, eso es lo que nosotros recomendamos. Segundo, como ya dijimos, es muy importante que se haga una evaluación del que está prometiendo comprar. ¿Es sujeto de crédito? ¿No es sujeto de crédito? ¿Va a tener el dinero para pie? Yo le puedo pedir que la persona me muestre esos antecedentes para que ninguno de los dos puedan perder, digamos, su tiempo. Perfecto. ¿Cuáles son las fases del proceso de compra? Si pudiésemos establecer una línea temporal, se firma la promesa, redacción de la escritura, inscripción al conservador de bienes Claro, raíces. ¿Cómo es ese proceso temporal? si usted quiere vender un inmueble, lo primero que tiene que hacer es hacer una valoración comercial. Entregárselo idealmente a un especialista o un corredor de propiedades. La persona lo promociona, encuentra un candidato. El candidato, ¿cierto?, aplica para comprar el inmueble. De ahí, ¿qué hay que hacer? Hacer un estudio de títulos de dominio. Tiene que hacerlo un abogado para que el inmueble esté ok, su salud esté ok, la salud legal del inmueble. Posteriormente se firma la promesa de compraventa, idealmente por escritura pública ante un notario, un ministro de fe. Se cumple el plazo de la condición, se firma la compraventa y se obtienen hoy día copias con firma electrónica avanzada. Posteriormente se procede a inscribir en el conservador de bienes raíces, aparece la inscripción, se sacan los certificados, se paga el precio y se entrega el inmueble. Eso muy sucintamente sería el proceso que nosotros debiéramos aplicar. Perfecto, perfecto. Para ir cerrando este micro capítulo, cosas importantes, porque tú tienes mucha más experiencia que yo en esto, cosas importantes que se nos hayan pasado, donde mi filosofía es que la mejor pregunta es la que no se hace. Entonces, aspectos que tú hayas visto en tu experiencia, que puedan ser muy importantes para la audiencia que está comprando, ya sea departamentos nuevos o propiedades nuevas, usadas, etcétera. Yo recomendaría, porque como tú sabes también, Álvaro, nos dedicamos a hacer la recuperación del pie o parte del pie, es que cuando usted vea una oferta muy jugosa en el mercado, en un marketplace o a través de un broker o un corredor, primero haga la indagación. Me explico. Usted como comprador puede pedir la constitución de la empresa que está construyendo. ¿Cómo es esto, Salvador? Sí, no se hace, pero debería hacerse. Inmobiliaria, por ejemplo, ABC. Por favor, entrégueme usted la constitución de la empresa, deme una copia de quién es el representante, de quién tiene los poderes o la representación de esa persona jurídica y también, por favor, hágame llegar el permiso de edificación, es decir, aquella solicitud que usted presentó en la Dirección de Obras Municipales para poder revisarla y también me puede mandar un proyecto del reglamento interno copropiedad. Eso es lo primero que nosotros debiéramos hacer y también, por favor, envíeme los planos del proyecto. Oye, Salvador, pero esto no se hace, sí, no, pero que no se haga no significa que deba hacerse. Uno tiene que hacer toda esta información. Después, ¿qué es lo que usted debiera hacer? Entregárselo a su abogado especialista o de confianza para que él revisara todos estos antecedentes y le dijera, perfecto, esto hay que revisarlo. Y a medida que va avanzando el proyecto, también al momento de la firma de la compraventa, entender de que este es un acuerdo, un pacto, y también esto debe ser revisado por especialistas. Y cuando alguien le diga a usted, el marketplace o la vendedora, no, es que esto no se puede modificar, usted le expresa que esto es un acuerdo de voluntades. Ojo, la banca, la inmobiliaria, lo necesita mucho más a usted que usted a la inmobiliaria o la banca. Porque la persona que está comprando está moviendo el sistema financiero, está moviendo digamos, la industria del seguro, está moviendo la industria de la construcción. Por lo tanto, hoy día yo creo que el consumidor final, el comprador, no se ha hecho mucho respetar
porque son ellos, como decía, quienes están aportando al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, aquí hay que tomar la calma y siempre recomiendo que usted antes que compre un inmueble debe ir a visitar por lo menos 50. Debe ir a visitar dónde va a estar el proyecto, ver cuáles son las vías de acceso, ver cuál es el equipamiento hoy día que está en el sector, si hay troncales o vías de circulación, carreteras urbanas, lo positivo, lo negativo, la plusvalía del sector. Eso es muy, muy relevante al momento de tomar la decisión. Porque fíjate, Álvaro, que hoy día las personas están tomando decisiones porque la reserva es barata o porque el pie se puede pagar en cuotas, que está muy bien. Pero hay muchos otros aspectos relacionados con la compra que uno debería verificar en terreno y también con toda la documentación antecedente y certificado que estamos revisando. Don Salvador, muchísimas gracias por compartir en este módulo. Un abrazo muy grande. Dejen sus comentarios, sus preguntas. Hay muchas preguntas. Acuérdense que esta es una parte introductoria para empezar a entender cuáles son los procesos de la inversión inmobiliaria, ya sean propiedades nuevas, usadas, etc. Salvador, muchísimas gracias. Un A abrazo muy tus grande. órdenes,